Capítulo 4. Endeavor y 626 se estaba viendo al otro hasta que sin aviso Endeavor saldría volando por los aires debido a que 626 le había dado un golpe. Me temo que esto terminará rápido, agregó así. 626 se lanzaría siguiendo a Endeavor, quien estaba levantándose debido al golpe que 626 le había dado, pero Endeavor sería golpeado otra vez por 626, quien usando su super fuerte y velocidad, agarraría a Endeavor del cuello y correría con él a toda velocidad, mientras lo golpeaba contra los carros, edificios y contra el suelo. Luego de unos minutos 626 lanzaría a Endeavor hacia un carro. Endeavor estaba muy mal herido, tenía casi todos sus huesos rotos, pero aún seguía consciente e intentaba ponerse de pie pese a su estado, el cual era muy deplorable, pero 626 no dejaría que eso pasaba, hacia que usando su Kirk de huesos atacaría a Endeavor, quien sería atravesado en algunas partes de su cuerpo, siendo en sus brazo derecho, pierna izquierda y estómago. ¿Esto es todo lo que tienes?, preguntó. 626 pondría una pequeña sonrisa y caminaría hacia Endeavor, quedando a unos cuantos pasos le diría: es increíble que aún sigas consciente, deberías estar inconsciente debido al dolor, pero al parecer no lo estás, diría serio. Bueno, te liberaré ese sufrimiento, agregó así. 626 estaba a punto de atravesar el pecho de Endeavor con su mano, pero sería detenido ya que un chico le lanzaría una piedra, llamando la atención de 626, quien se daría la vuelta para ver al chico, el cual estaba muerto del miedo, pero aún si seguía lanzándole piedras. Déjalo en paz, maldito monstruo, decía el chico. Vería como cada vez 626 estaba cerca de él hasta que al fin estaría enfrente del chico, el cual estaba temblando y sudando del miedo. ¿Tienes miedo? ¿Acaso yo te doy miedo? ¿Y si es así, por qué haces esto?, preguntó. El chico no podría articular alguna palabra debido al miedo que sentía, pero lograría tranquilizarse un poco y le respondería: sí. Claro, cucú. Que te tengo miedo, perro, no dejaré que mates a Endeavor, respondió. 626 vería al chico analizándolo y llegando a una conclusión: no quieres que lo mate, pero debo hacerlo, ese es mi propósito, dijo serio. También tengo la libertad de matar a quienes intervengan en mi propósito, y tú estás interviniendo, no es nada personal, chico, agregaría así. 626 de un rápido movimiento sería capaz de destruir la mitad del chico, quedando solo las piernas, a las cuales caería al suelo, el cual estaba cubierto de sangre y tripas. Lo siento, algo en mí no quería hacer esto, pero no tenía otra elección, diría serio así. 626 se daría la vuelta solo para darse cuenta que Endeavor no estaba, lo que comenzaría a buscarlo, lográndolo encontrar, pero Endeavor solo pondría una pequeña sonrisa. Caíste, dijo. Así Endeavor atacaría con un gran rayo que conseguiría concentrado sus flamas más poderosas a tal punto que parecía un rayo de energía color azul. Izuku y el doctor vería todo lo que estaba ocurriendo. El doctor estaría preocupado, a lo que Izuku solo tendría una sonrisa. No hay de qué preocuparse, doctor, no olvide que 626 es muy superior a Endeavor, dijo. Los Okuirks que le di sumando aquel cuerpo que use, era decir, Nicteyes, hacia 626 un enemigo casi invencible, agregó el doctor. Al oír eso se calmaría un poco, ya que si Izuku decía que todo estaría bien, era porque todo lo estaría. Así se vería como Endeavor dejaba de atacar, mostrando que estaba muy cansado debido a tal brutal ataque. Todo el suelo estaba al rojo vivo, además que carros, estructuras de metal y edificios cerca al lugar del ataque estaba derretidos debido a la gran cantidad de color que el ataque de Endeavor había producido. Hacia algunos periodistas llegaría al lugar, dejando ver a todo Japón el brutal ataque que aquel monstruo había sufrido, que según los periodistas era imposible que sobrevivirá, pero no estaría más equivocado, ya que vería como el monstruo tenía todo su cuerpo al rojo vivo, dejando ver que su cuerpo se había hecho de diamante puro. 2. Es imposible, sigue vivo, repito, sigue vivo, dijo con mucho miedo. Todo el mundo no podía creer que ese monstruo seguiría vivo después de tal ataque. Los alumnos de la clase 1 estaba asombrado que aquel Nomu siguiera aún de pie, siendo que el último al que Endeavor enfrentó fue derrotado de la misma manera, pero este no era el caso. Este nuevo Nomu seguía
seguía de pie y con ello una pequeña sensación de miedo y preocupación nacía por su padre. Esto debe ser una mala broma, dijo un chico pelirrojo. Ni que lo digas, Kirishima, no puedo creer que algo así exista, dijo una chica de piel rosa. Si esto sigue así, Endeavor podría perder o peor aún morir, agregó Kazumi 9. Así todos los de la clase pondría atención a lo que estaba a punto de ocurrir, algunos deseando que todo esto acabara y otros deseando que esto sea una clase de broma. Sea como sea, lo que estaba presenciando era algo que jamás podría olvidar. Vamos viejo, debes ganar, comentaría Todoroki. Fuyumi y Natsuo veía todo con terror, ya que era la segunda vez que veía a su padre en ese estado tan deplorable. ¿Qué pasó? ¿Estás sorprendido?, preguntó 626. Este desactivaría su modo de diamante para dirigirse a donde estaba Endeavor, quien tenía una cara de asombro y frustración. 2. Ha de ser difícil morir sabiendo que no podrás remendar todo el daño que le hiciste a tu familia, ¿verdad?, diría con una cara neutral. Endeavor no entendía quién era ese Nomu y cómo sabía tanto sobre él. Y tendría que hacer algo rápido o iba a morir. ¿Quién eres tú y cómo sabes tanto de mi familia?, preguntó 626. Al oír eso se detendría y se quedaría un rato viendo al suelo para después levantar su cabeza y ver al cielo y responder. No sabría responderte esa pregunta, ya que ni yo sé cómo sé tanto de ti y los demás héroes. Puede que sea debido a mi Kirk de predicción, o tal vez te haya conocido antes de ser lo que soy ahora, quién sabe, respondió Endeavor. Y las personas al oír eso se preguntaría quién era aquel monstruo y cómo había podido volverse tan fuerte. Sabes, es curioso, cuando desperté me dio un nombre, me llamaron 626, pero por alguna extraña razón en mi mente hay un nombre pero no logro decirlo, agregaría. Bueno, ¿qué importa eso? Mi objetivo es matarte y es lo único que sé. Yosuhare, diría serio. Así 626 seguiría caminando mientras todas las personas estaban preocupadas por lo que le podría pasar a Endeavor, quien no estaba en un buen estado para enfrentar a ese de matarme. No lo conseguirás tan fácilmente, diría algo serio. Así Endeavor, ante el asombrado de todos, comenzaría a caminar también a pesar de su mal estado, y a unos cuantos pasos de estar cerca de 626 Endeavor atacaría con una gran llamadas de fuego que iluminaría todo el lugar. Eso no servirá conmigo, Endeavor, diría serio. Así entre el fuego saldría un 626 sin ningún daño, y a gran velocidad aparecería enfrente de Endeavor, dándole un golpe en su estómago haciendo vomitar algo de sangre. Maldito, dijo molesto. Endeavor caería hincado agarrándose su estómago del dolor debido al fuerte golpe que había recibido de parte de 626, quien lo agarraría del pelo y lo alzaría mientras lo mostraba ante todas las personas en símbolo de derrota. Esto se acabó, fin del juego, diría serio. Así 626 atravesaría el pecho de Endeavor, quien agarraría las manos de 626, quien no podía librarse del agarre. ¿Cómo es posible que tengas tal fuerza?, se preguntó, pero sin decir nada Endeavor se impulsaría hacia los cielos a gran velocidad gracias a sus flamas. 626 no sabía qué estaba tratando de hacer Endeavor. ¿Qué haces? ¿Acaso no entiendes que no podrás hacerme daños?, dijo algo molesto. Lo sé, pero mi deber es intentarlo para proteger a todos, dijo serio. Esas palabras dichas por Endeavor haría 626 ver unos fragmentos de su vida pasada, viéndose como él era un hombre alto de pelo verde con amarillo y que siempre usaba un traje elegante de color blanco. ¿Soy yo?, se preguntó. Eso vería como otro fragmento donde le estaba entrenando a un chico el cual se llamaba Mirio, diría recordando. Y el último fragmento era de su muerte y como él se despedía de su alumno y de su mejor amigo Olmigt. ¿Yo era él?, se preguntó. Por otro lado, Endeavor no dejaba de subir por los cielos hasta que llegaría a los más alto que Endeavor podía, ya que el frío comenzaba a apagar sus llamas. Yo no. Mis llamas no se puede apagar. Yo sí, Endeavor, el héroe número 1, gritó a todo pulmón. Así las flamas de Endeavor se volvería a encender, pero esta vez de una manera más intensa, mientras que 626 aún no recuperaba la conciencia, estado atrapado en sus recuerdos. Fuyumi, Natsuo, Shoto y Rei, perdóneme por no ser el mejor padre y el mejor esposo, pero por ustedes fui por corto tiempo el mejor héroe, agregaría. Así Endeavor encendería sus llamas a todo su poder, haciendo que toda la ciudad comenzara a ser iluminada. El sol, pero imposible, apenas son las 12 de la noche, dijo un chico. Todas las personas estaban sorprendidas por lo que estaba pasando. El cielo poco a poco se estaba iluminado como si estuviera amaneciendo. Yo soy Sir Nictelles,
diría 626. Así se podría ver cómo poco a poco el cuerpo de 626 comenzaría a ser desintegrado. El gran calor que Endeavor estaba liberando, eso no será suficiente para acabar conmigo, ya te lo dije, diría serio. Así 626 convertiría su cuerpo en diamante para evitar ser desintegrado del todo, logrando resistir el calor que Endeavor. Más poder, más fuerza, gritaría así. Endeavor subiría la temperatura aún más, pero esta no causaba algún daño a 626, quien solo esperaba que Endeavor muriera, ya que solo era cuestión de tiempo para que muriera. Tu tiempo está llegando a tu fin, comentó así. Poco a poco las flamas de Endeavor comenzaría a apagarse, mientras que las personas veía como poco a poco la luz se apagaba, y Izuku estaría con gran sonrisa en su rostro por lo que estaba ocurriendo. Ja, la luz se está extinguiendo muy pronto, solo habrá su oscuridad que yo convertiré en luz, diría con una sonrisa. Gracias Endeavor por entregarle a las personas la desesperación con tu muerte y a mí la esperanza para cumplir mi sueño, dijo alegre. Sin duda tú eres mi héroe, agregaría volviendo con la pelea. Esta estaba en su clímax final, ya que Endeavor estaba muriendo poco a poco. Este último intentaba aumentar sus llamas, pero este sentía como sus fuerzas lo abandonaba poco a poco. Sus hijos esposa estaban muy preocupados por él y fue ahí cuando Endeavor escuchó los gritos desesperados de su familia. Papá, debes derrotarlos, gritó Fuyumi. Vamos papá, tú puedes, gritó llorando Natsuo. Vamos viejo, tú puedes vencerlo, gritaba Todoroki. Vamos Enji, tú puedes vencerlo por favor, gritaría Rei. Endeavor podría escuchar los gritos y la voluntad de su familia, quienes a pesar de cómo él los había tratados, lo seguía queriendo, así dándole sus fuerzas. Endeavor, quien encendería sus llamas superando todos sus límites sin dudar. No me voy a rendir, te calcinaré sin importa lo que hagas, por mi familia juro que lo haré plus ultra. Gritaría así. Las llamas se volvería a encender, iluminado todo el cielo de nuevo y haciendo que Izuku borrara su sonrisa y pusiera una cara completamente seria por lo que ocurría. Y jamás podrás vencerme, dijo 626. Así Endeavor sin detenerse seguiría aumentando sus llamas, la cual pasaría de amarillas a azul y de azul comenzaría a pasarse a un color blanco, la cual era lo más caliente que se podía llegar. Esto es imposible, debe ser un broma, diría 626 preocupado. Se vería como toda la ciudad era prácticamente de día debido a las llamas de Endeavor, quienes eran tan fuertes como las del sol. Eso haría que el cuerpo de diamante comenzara a derretirse poco a poco, causando asombro en 626 y un poco de miedo, y aunque él intentaba liberarse era inútil, él no podía, y cada vez la temperatura seguía subiendo y con ello él se comenzaba a derretir más rápido. Es imposible, diría 626 asustado. Izuku, que veía todo, estaría temblando, pero no miedo sino de cólera, ya que su plan estaba fallando, cosa que lo estaba haciendo enfadar demasiado. Amo Izuku, el cuerpo de 626 está en estado crítico, dijo el doctor. Así se vería como todas las pantallas mostraba la palabra peligro y viéndose como varias barras estaba en rojo, indicado que algo estaba mal. ¿Qué hacemos, amo Izuku?, preguntó. Izuku al oír eso se daría la vuelta. Mientras se retiraba del lugar le diría al doctor, nada, mi experimento ha fallado, hemos perdido, no del todo pero perdimos. Esto será un ejemplo de los errores que no debemos volver a cometer, doctor, dijo serio. Así volviendo con Endeavor, se vería como lentamente el cuerpo de 626 comenzaba a desaparecer por completo, quedado la mitad de su cuerpo, perdiendo las piernas y brazo izquierdo. He llegado a mi límite, diría 626 así. Endeavor al fin moriría, así sus llamas poco a poco se iría apagando y comenzaría a caer a GSN velocidad junto al cuerpo de 626, o lo que daba de este, el cual había muerto al ser prácticamente derretido por el mismo sol. Capítulo 5. Había pasado unas semanas desde lo ocurrido en Japón. Las personas tenían miedo de que los héroes no fueran capaces de cuidarlos y eso había puesto en crisis a la sociedad, ya que las personas comenzaron a hacer manifestaciones para que los héroes dejaran ser legales, ya que pensaba que al no haber héroes se acabaría todo. Por otro lado, las personas apoyaban pero ya no confiaban mucho en los héroes e incluso los padres ya no querían que sus hijos formara parte de la próxima generación de héroes, temiendo que en el futuro murieran a manos de monstruos como el que había atacado semanas atrás. Sin duda Japón era un caos en Yuwei. Había dudas y miedos en los estudiantes sobre ser héroes, ya que ellos habían visto el lado oscuro de esa profesión, haciendo que algunos alumnos de la clase 1 a 1B dejaran el curso de héroes.
Todoroki por su parte había estado ausente debido a la muerte de su padre, quien había dado todo de él para vencer a 626, pero aún así Todoroki había vuelto a ser distante y frío con las personas debido a la muerte de su padre, y aunque Endeavor había muerto como un héroe, eso no evitó que todo lo antes mencionado pasara. Sin duda Japón pasaba por su peor momento sin un héroe uno y sin un símbolo de la paz que los guiara. Japón se entregó a la oscuridad, las mafias y grupos pequeños de villanos se volvía cada vez más fuertes, mientras que los héroes perdían fuerzas. Era cuestión de tiempo para que los héroes tocaran fondo ante tal crisis. All Might, al ver todo lo ocurrido, deseaba por tener las fuerzas que tenía en el pasado para poder hacer algo, pero era inútil. Lo único que le quedaba era seguir entrenando a Kazumi, quien sería la esperanza que la sociedad necesitaba, aunque entre las sombras un nuevo símbolo del mal nacía, siendo llamada por los villanos y algunos héroes como el nuevo All for One, debido a que había rumores. Al igual que All for One, eso ponía cada vez más tétrico el panorama para los futuros héroes, quienes en 2 años se graduaría de héroes profesionales y tendría que vencer a alguien igual o más fuerte que el mismo All for One. Sin duda el futuro que le aguardaba a Japón era desolador, pero había una muy pequeña esperanza en aquel vasto mar de oscuridad. Doctor, ¿cómo está en la producción de Nomus?, preguntó Izuku. Este se encontraba sentado en su silla, mientras tenía una cara seria debido a que no podía creer que su más grande creación, el Nomu Prime, no haya podido vencer a Endeavor, el cual, a pesar de haber muerto por las heridas hechas por 626, aún así había conseguido vencer a un Nomu superior a los demás. Pues a la producción de Nomus está avanzando muy rápido, mi señor Izuku, respondí. Izuku solo cerraría sus ojos para luego abrirlos, dejando ver sus ojos verdes, los cuales brillaba. Me alegra escuchar eso, doctor, siga así, diría serio. Así el doctor se retiraría del lugar, dejando a Izuku solo en la gran habitación donde se encontraba. Tengo que hacer mi siguiente jugada bien para no volver a perder, dijo al molesto. Además tengo que ver cómo me encargo de Shigaraki, agregaría. Izuku estaba algo molesto al recordar lo ocurrido días atrás con Shigaraki, quien lo había desafiado. Retrospectiva. Luego de que Izuku mandara al Nomu Prime a matar Endeavor, Shigaraki formaría su propio bando con la ayuda del Ejército de Liberación, quienes ahora estaba bajo sus órdenes. Con todo eso a su favor, Shigaraki iría a encarar a Izuku. Hola Izuku, dijo sonriendo. Se podría ver cómo Izuku estaba sentando en su silla, lo que este desviaría su mirada para ver a Shigaraki, quien había destruido la puerta. Izuku solo vería todo con tranquilidad, sabiendo que Shigaraki no sería tan tonto como para atacarlo de frente, sabiendo que si lo hacía era inevitable su derrota o muerte. ¿Sabes lo que me dijiste aquel día? Que me derrotaste, me sirvió mucho, diría sonriendo. Izuku solo veía con seriedad y tranquilidad lo que Shigaraki estaba haciendo. Así Shigaraki lograría llegar hasta donde Izuku se encontraba, el cual seguía tranquilo. Sé que sería tonto y estúpido de mi parte matarte, por eso solo he venido a decirte que muy pronto te mataré, agregó con una gran sonrisa. Izuku al oír eso no cambiaría su actitud tranquila, solo vería como Shigaraki camina hacia atrás mientras lo veía aún con su gran sonrisa, y antes de salir por la puerta diría una última cosa. Espero no te moleste que me lleve a los miembros de la liga, jajajaja, comentó. Así Shigaraki se iría dejando a Izuku solo en la habitación. Así un gran silencio inundó el rabia al saber que Shigaraki se había puesto en su contra. Es maldito, diría molesto. Izuku comenzaría a apretar sus manos con gran fuerza, causando daño en sus manos por donde comenzaría a salir la sangre. ¿Quién se cree él para retarme a mí?, gritó molesto. Izuku se pondría de pie y comenzaría a caminar mientras apretaba sus dientes de la cólera que tenía. Shigaraki Tomura, juro que pagarás con tu vida esta traición, gritó otra vez. Los gritos de Izuku haría que el doctor llegara a ver qué era lo que ocurría y por qué Izuku estaba tan enojado. Amo Izuku, ¿qué pasa? Por favor tranquilícese, dijo asustado. Izuku vería al doctor, quien sentiría un escalofrío recorrer todo su cuerpo. El miedo sería tal que comenzaría a temblar descontroladamente. Lo que pasa es que el maldito de Shigaraki nos ha declarado la guerra, diría molesto. Izuku se intentaría tranquilizar. Él sabía que no tenía que caer en el juego de Shigaraki, quien había hecho todo esto para provocarlo, y él había caído. Luego de unos minutos Izuku al fin se tranquilizaría. Doctor, acelere la producción de Nomus Prime. Si Shigaraki quiere guerra, eso tendrán, diría serio. Izuku caminaría, sentaría. Una vez sentado Izuku comenzaría a pensar,
qué hacer y cómo acabar con Shigaraki, quien sería un problema para sus planes. Odio cuando mis planes no salen como quiero, pero no dejaré que Shigaraki me desvíe de mi sueño, diría serio, cueste lo que cueste crearé un nuevo mundo y ni Shigaraki ni los héroes me detendrá, agregó así. El doctor se retiraría del lugar para seguir con la producción de los Nomus Prime, ya que esto eran claves en los planes de Izuku. A fin de la retrospectiva, Izuku se encontraba con los ojos cerrados mientras tenía varias mangueras conectadas a él, mientras que el doctor supervisaba todo. Estuviera bien con la transacción de los Quirks a los Nomus, todo va de maravilla a este paso. Nuestro ejército de Nomus está listo muy pronto, diría sonriendo, Academia de Héroes. Se podría ver como la clase 1A se encontraba entrenado para estar de forma para las nuevas pasantías de héroes que dentro de unos meses se llevará a cabo. Florida Smash, gritó Kazumi. Así se escucharía una gran explosión seguida de una gran onda de viento. Así se podría ver como Kazumi estaba entrenando teniendo toda así ropa sucia y viéndose que se encontraba muy cansada. Vamos, debo entrenar, solo puedo usar el 35% del One for All, debo entrenar más, dijo. Sería así, Kazumi seguiría entrenando al igual que sus compañeros, quienes intentaban volverse más fuertes para poder salvar a las personas del caos en el que se encontraban. A lo lejos se podría ver como All Might junto al director Netsu veía el entrenamiento de Kazumi. Sin duda se está volviendo fuerte, dijo Netsu con una sonrisa. Lo sé, pero tengo miedo que algo le pase. Las cosas se están volviendo a ser como lo eran antes, a como era cuando All For One gobernaba Japón con puño de hierro, dijo serio All Might. Lo sé, pero tú y yo sabemos que ella tarde o temprano tendrá que enfrentarse a esta dura realidad, y hasta que eso ocurra es nuestro deber prepararla no solo a ella sino a todos sus amigos, ya que, comentó Netsu. Tienes razón Netsu, solo que me gustaría poder ayudarlos, y no con palabras motivacionales sino enfrentado a los villanos, dijo tristes así Netsu. Y All Might seguiría viendo el entrenamiento de toda la clase 1A desde lejos mientras que All Might rogara porque Kazumi se volviera muy fuerte para que así sea capaz de proteger a los demás, sino capaz de protegerse a ella misma. La noche caería y con ello la hora de dormir llegaba, y para los estudiantes de la clase 1A eso era bueno después de un largo día de entrenamientos y estudio, pero había alguien que estaba más agitada después de este largo día, y esa era Kazumi, quien no había dejado de entrar. Creo que dormiré un poco, diría cansada. Así Kazumi se dejaría caer en su cama mientras lentamente cerraba sus ojos del cansancio que sentía. Lugar desconocido. Kazumi abriría sus ojos bruscamente mientras veía que todo su cuerpo menos la mitad de su cara estaba rodeada de una energía de color negro. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar?, dijo Kazumi en su mente. Así al ver a su lado derecho vería a 8 figuras, las cuales había 3 las cuales estaban cubiertas de una energía oscura. Vaya, así que tú eres la novena portadora, preguntó un chico. Kazumi vería al chico pelo gris, quien tenía una sonrisa mientras le extendía la mano a Kazumi y agregaría, yo soy el primer portador del One for All, agregó con una sonrisa. Así Kazumi al oír eso quedaría completamente asombrada al estar enfrente del primer portador del One for All, Prisión Tartarus. Podríamos ver cómo la prisión de máxima seguridad conocida como Tartarus era vigilada 24 horas al día por varios guardias fuertemente armados y con permiso de matar a cualquiera que intente salir. Así veríamos varias celdas donde estaban los villanos más peligrosos de todos, pero había una celda la cual era algo interesante ya que siempre estaba vigilada por 2 guardias y un grupo de robots listos para disparar al más mínimo movimiento. Dentro de esa celda se encontraba nada menos que el mismo All For One, quien había sido enviado al Tartarus luego de haber sido vencido por All Might en su pelea en Luminary. All For One se encontraba amarrado con camisas de fuerzas y varias cadenas anti-Quirks, y como si no fuera suficiente, adentro había 2 robots que lo apuntaba con armas de grueso calibre. Tenía tiempo de no oír tu voz, hermano, dijo sonriendo. Así se podría ver como All For One tenía una pequeña sonrisa en su cara mientras reía silenciosamente en su celda, volviendo con Izuku.
Podríamos ver cómo este se encontraba viendo varios archivos y apuntes de All for One de cómo se crearon los primeros prototipos de Nomus. Sin duda las primeras pruebas fueron un fracaso, dijo viendo varios archivos. Izuku seguía viendo los archivos junto al doctor, quien le diría, si necesitamos de varias pruebas hasta que conseguimos tener éxito y todo gracias a All for One, diría con normalidad. Así Izuku dejaría de leer los archivos y caminará a su silla para sentarse y pensar bien su próxima jugada. Necesito un grupo que haga lo que yo diga, y ya que la liga prefirió seguir a Shigaraki, me temo que tendré que crear a mi propia liga, dijo serio el doctor. Al oír eso pondría una pequeña sonrisa. Le diría a Izuku, ya me encargué de eso, amo Izuku, ellos llegarán muy pronto, dijo sonriendo. Izuku al oír eso solo cerraría sus ojos y con un suspiro comentaría, espero sean buenos candidatos, comentó. A lo que el doctor solo se iría del lugar con una sonrisa mientras Izuku descansaba, ya que el proceso de creación de los Nomus lo dejaba muy cansado. Así que Izuku luego de cada sesión de creación de Nomus dormía en su habitación, la cual era vigilada por 4 Nomus de alta gama, Yuei / Academia de Héroes. Se podría ver como toda la clase 1 llegaba a su salón de clase viéndose como todos hablan entre sí menos una persona, y esa era Kazumi, quien aún tenía sueño y un monto de preguntas sobre qué había pasado anoche. Las voces de callaría de golpe, cosa que asombraba a Kazumi, quien al levantar sus miradas vio al profesor. Bueno, clase, como sabrá, dentro de unos meses volverán a ser héroes provisionales siendo supervisados por una agencia. Esta vez la escuela ha conseguido donde hará cada uno de ustedes esa pasantía, así que en los próximos días se les dará un comunicado en la agencia que les toca, dijo serio. Además, como medida de protección tiene prohibido participar en una misión de alto riesgo. Los que acepte una misión de ese grado será castigado siendo cancelada su pasantía y licencia provisional, queda claro, agregaría así, recibiendo un fuerte sí de parte de su clase, quienes sacaría sus libros para recibir la primeros clase del día, aunque Kazumi no dejaba de pensar en su sueño, cosa que le preguntaría a All Might si él sabía algo de eso o si le One for All. Volviendo con Izuku. Este aún seguía dormido cuando el ruido de las puertas abriéndose lo despertaría, así abriendo sus ojos para ver como 7 personas entran a la vía seguidas del doctor, quien con una sonrisa diría, amo Izuku, aquí está su nuevo equipo, dijo sonriendo. Así el doctor señalaría a los nuevos miembros reclutados para ayudar a Izuku. Música de presentación. Nombre: Bellon Sukero. Tipo de Kirk. Emisor: Kirk. Pesadilla. Nombre: Dani Kamimase. Tipo de Kirk. Emisor: Kirk. Creación de Mochi 8. Nombre: Regia Kehiro. Tipo de Kirk. Mutación: Kirk. Camaleón. Nombre: Fred Kouchi. Tipo de Kirk. Mutación: Kirk. Ángel. Nombre: Artemisa Yamikage. Tipo de Kirk. Emisor: Kirk. Creación de hielo. Nombre: Izumi Shimada. Tipo de Kirk. Emisor: Kirk. Hilos de sangre. Nombre: Camille Burjuba. Tipo de Kirk. Emisor: Kirk. Imaginación reconstructiva. Nombre: Arthur Descartes. Tipo de Kirk. Emisor: Kirk. Copias. A lo que Izuku los vería con una sonrisa y poniéndose de pie caminaría hacia ellos mientras les decía, sean bienvenidos todos ustedes a la Brigada del Caos, dijo con una sonrisa. Así Izuku estaría enfrente de las 7 personas, quienes solo pondría una sonrisa para luego hacer una reverencia de respeto hacia Izuku, quien solo tendría una sonrisa. Capítulo 6. Se podría ver cómo Izuku estaba enfrente de esas personas, quienes estaban arrodillados frente a él. Izuku los vería así mientras tenía una pequeña sonrisa dibujada en su rostro. Interesante, ya puede levantarse, diría Izuku para darse la vuelta y dirigirse a su silla. Así los nuevos miembros que conformaría la Brigada del Caos se podría de pie mientras veía a Izuku, quien solo tendría una sonrisa. Así que tú eres el líder, jajajaja, diría Izumi. Muestra algo de respeto, dijo Bellón algo molesto. No te preocupes, Bellón, y respondiendo a lo que dijiste, si yo soy el líder, dijo Izuku viendo a Izumi. Izumi soltaría una risa algo tenebrosa mientras era visto por los demás miembros. Jajajajajaja, no tengo ningún problema siempre y cuando pueda matar a alguien, dijo Izumi con una sonrisa sádica. Izuku al oír eso solo quedaría viendo a Izumi, quien tenía una gran sonrisa. Ante el asombrado de todos, Izumi comenzaría a caminar hacia Izuku
Izuku, quien solo veía todo con tranquilidad. ¿Sabes? Me preguntó por qué eres nuestro líder. Preguntó Izuku. Vería serio a Izumi antes que ésta siguiera hablando. Izuku le diría: te lo advierto, si das un paso más, te mueres, dijo Izuku con un tono algo tétrico. Izumi no haría caso y seguiría avanzando. A lo que antes que pudiera tocar la cara de Izuku con su mano, esta caería al suelo producto de que Izuku con su Kirk había aumentado la gravedad 20 veces. Que te quede claro, yo no estoy jugando. O estás conmigo o estás muertos, diría poniéndose de pie y caminando a donde Izumi. Todos los demás estaban asombrados de lo poderoso que era Izuku, quien sin mover un tan solo músculo había puesto contra el suelo a Izumi, quien solo reía mientras decía: ja 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 ja, eres divertido, diría Izumi riendo. A lo que Izuku dejaría de usar su Kirk y caminaría hacia la salida, mientras que era visto por todos con miedo y respeto. Pero antes de salir de la habitación le diría al doctor: doctor, manda a Bello junto a Fred a traer los cuerpos de Miruko y Aang. Ellos serán los nuevos Nomus Prime, dijo Izuku para retirarse. Instalaciones del gobierno. Se podría ver cómo Redestro se encuentra hablando con algunos ministros de defensa sobre lo ocurrido hace unos días con la Liga de Villano, y que estos ya no era más un problema, sí que el nuevo problema era lidiar con el nuevo líder de la Liga de Villanos, el cual se hacía llamar Yamikumo. ¿Estás diciendo que ese tal Yamikumo es un peligro?, dijo uno de los ministros. Claro que lo es, ese chico según mis fuertes dominó con puño de hierro Estados Unidos por 3 años, y si es un peligro pues les digo lo siguiente: mientras él estuvo en Estados Unidos todo el bajo mundo del crimen organizado estaba bajo su poder y sigue estando, diría Redestro serio. Si no lo detenemos ahora que está débil, Japón también estará bajo su poder, agregó. Así Redestro conseguiría convencer a algunos ministros para que le hiciera la guerra a Izuku, para así sacarlo del camino y poder al fin ser solo la Liga de Villanos bajo las órdenes de Shigaraki, los únicos gobernadores del mal en Japón, centro de la ciudad. Se podría ver cómo Izuku caminaba entre las personas, que no sabía que enfrente de ellos estaba el mayor villano que el mundo había visto. Veo que las personas siguen siendo como siempre, a pesar de la muerte de Endeavor. Parece las personas lo han olvidado rápido, diría Izuku viendo una estatua a honor de Endeavor. Pero sin que Izuku se diera cuenta, parecería una persona que él nunca esperó ver. Fue una pena lo de su muerte, diría un hombre delgado y pelo rubio. Izuku, al ver de quién se trata, vería a Yaji, mejor conocido como All Might. Yaji al ver también al chico sentiría la misma presencia que desprendía su antiguo enemigo All For One. Vaya si es el ex símbolo de la paz, diría Izuku con tranquilidad. Yaji no podía decir nada, ya que ver a ese chico era como ver al mismo All For One cuando era joven, antes que él mismo le causara esa cicatriz en la cara. ¿Qué pasó, All Might? ¿Acaso el gato te comió la lengua?, dijo Izuku viendo a Yaji con una sonrisa. Tú eres el Yaji con algo de miedo. Izuku al oír es solo soltaría una pequeña risa, ya que sabía que no valía la pena matar al ex símbolo de la paz, ya que este no resultaba ser una amenaza. No solo soy su alumno, dijo Izuku viendo a Yaji. ¿Qué haces aquí? ¿Tú creaste a ese Nomu?, preguntó Yaji serio. Al oír eso Izuku no podría evitar soltar una pequeña risa y viéndole le diría: me temo que haces muchas preguntas, All Might. Ya me tengo que ir, espero esto quede entre tú y yo, ya que sería una lástima que Kazumi tuviera un accidente, dijo Izuku para retirarse. All Might solo vería a Izuku perderse entre las personas. Pasaría unos minutos donde All Might se quedaría quieto en aquel lugar. Sin duda ese chico era alguien muy peligroso, además que por qué pudo ver ese chico también era bastante inteligente. Justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, dijo Yaji viendo la estatua de Endeavor. Ubicación desconocida. Se podría ver cómo Izuku caminaba entre los pasillos del lugar mientras tenía una cara seria. Izuku llegaría a donde se encuentra el doctor, el cual estaba trabajando en los nuevos Nomus Prime. Doctor, quiero que lleve todo esto a un lugar seguro, dijo Izuku con seriedad. ¿Pero por qué, amo Izuku?, preguntó el doctor. Solo haga caso, saque todo yo y los demás nos quedaremos, dijo Izuku serio para salir del laboratorio. Lo olvidaba, doctor, lleve todo esto a donde se encuentra Melissa en la computadora.
computadora está su ubicación, agregó, ¿pero qué hay de ustedes, amo Izuku? Preguntó el doctor algo preocupado, pero no recibiría respuesta alguna de Izuku, a lo que el doctor con ayuda de su Nomu mascota comenzaría a transportar todo a donde Melissa se encontraba por órdenes de Izuku. Mientras tanto, en otras de las habitaciones se encontraban los miembros de la Brigada Caos, los cuales estaba descansando y hablando sobre diversos temas hasta que Izuku entraría al lugar. Prepárense todos los invitados, llegada pronto, dijo Izuku con una sonrisa. ¿Invitados?, preguntó Izumi curiosa. Izuku no diría nada más, solo saldría de la habitación, dejando a los demás sorprendidos, ya que no esperaba que tan pronto entraría en pelea. En los pasillos podía ver a Izuku, el cual se diría sí habitación para prepararse antes que los héroes llegarán. Espero no tener problema usando mi Kirk, diría Izuku sonriendo. Así se podría ver a Izuku ponerse unos guantes y una máscara para que los héroes no supieran su identidad, ya que todo tenía que salir según su plan, el cual era parte de su plan. Izuku se volvería a reunir con los héroes, esta vez ya con su traje de villano puesto. Luego de decirles todo su plan y sobre lo que tenía que hacer, Izuku se iría a su habitación donde esperaría a los héroes. Ya están aquí, diría Izuku serio viendo hacia la puerta, afuera del lugar. Se podría ver como uno de los hospitales más prestigiosos de Japón estaba siendo rodeado por varios héroes y policías, quienes esperaban la orden para entrar con los héroes. También se encontraba algunos alumnos de OA, que serviría más de apoyo que de enfrentamiento. Bien, todo está casi listo, diría Ryuko. Sería así luego de tener la orden. Ryuko daría la señal para que comenzara la operación llamada Cacería de Villanos. Todos los héroes junto a un grupo de soldados entraría al hospital, el cual estaba vacío ya que había sido evacuado silenciosamente para no alertar a los villanos. Los héroes, conociendo la ubicación de la entrada a la guarida de los villanos, bajaría al sótano viendo que había una gran puerta. Me encargó, dijo un chica peli azul. Así la chica, usando su Kirk, el cual le permitía lanzar ondas de energía, conseguiría derribar la puerta. Viéndose que ni había nadie al otro lado, ¿sería posible que haya huido?, preguntó Ryuko. Pero de la oscuridad saldría una chica peli verde idéntica a Kazumi, la cual tenía un traje deportivo, además tenía una bufanda color roja. Jajajaja, sean bienvenidos todos. Yo soy Izumi, espero me diviertan, dijo Izumi riendo como loca. Así uno de los héroes se lanzaría a atacar a Izumi, quien solo pondría una gran sonrisa. Jajajajajaja. Caístes, gritó Izumi riendo. El héroe quedaría atrapado en varios hilos color carmesí que se haría visibles viéndose como todo el lugar estaba lleno de esos hilos. Es hora del show, diría Izumi con una sonrisa mientras veía al héroe. Así Izumi haría un movimiento de manos para acto seguido verse como el héroe era despedazado por los hilos. El héroe perdería la cabeza, brazos y piernas, quedando solo el torso colgando de los hilos. Jajajaja, ¿acaso no es hermoso?, diría Izumi riendo. Así Ryuko se transformaría en un dragón y lograría destruir los hilos usando sus garras, dando paso libre a los héroes. Así estos se dirigía hacia Izumi para atraparla, pero de atrás de Izumi saldría otra mujer, la cual era vestida muy elegante. Veo que necesita ayudas, diría la mujer con una voz seria. Así la mujer daría unos pasos hacia adelante, quedando enfrente de Izumi, la cual estaba atrás de la mujer, quien se agacharía y quitándose los guantes diría, suerte con la caída, diría la mujer poniendo sus manos en el suelo. Así debajo de Ryuko y los demás héroes un gran agujero se abriría, el cual comenzaría a tragarse a todos los héroes. Tonta. No necesito tu ayuda, Camille, decía Izumi haciendo un berrinche. Camille por su parte modificaría todo haciendo que el hospital se transformara en un laboratorio donde atraparía a los héroes y policías. Camille también crearía una barrera de tierra que cubriría todo el hospital, eso para evitar que más héroes entre. Por ahora, vamos, tenemos que reunirnos con los demás, diría Camille. Sería así. Camille junto a Izumi se perdería entre la oscuridad del lugar, mientras los héroes seguía cayendo hasta que luego de unos minutos esto impactaría contra el suelo, quedando algo lastimados por la caída. ¿Dónde estamos?, diría una chica rubia con un antifaz de color morado. Será mejor tener cuidado, comentó un chico que tenía una máscara hecha de madera. Así todos los héroes buscaría la manera de salir de aquel lugar, pero de la nada en unas de las paredes del lugar se formaría una salida. Esto no es bueno, diría un hombre con la fisionomía de una orca. Es cierto, pero es la única salida, dijo una
mujer que usaba un traje bastante revelador hacia la salida luego de cruzar el túnel. Se podría ver como los héroes estaba una gran habitación y enfrente de ellos se encontraba los alumnos del curso de héroes que estaba ayudando en esta operación. ¿Qué hace aquí?, preguntó un hombre con máscara y un sombrero de vaquero. No sabemos, el hospital se volvió un laberinto, diría Kazumi, cierto, todo se distorsionó y tomamos varios caminos que nos trajo hasta aquí, diría Bakugo. Ryuko estaría hablando con su alumna sobre que intentará proteger a los alumnos ya que, si bien era cierto estaba estudiando para ser héroes, aún no estaba a la altura de una situación de este nivel, así todas las luces se apagaría para luego de 5 minutos de completa oscuridad, se comenzaría a encender haciendo un camino que llegaría hasta la mitad de la habitación, donde aparecería un hombre con ropas extrañas. Sean bienvenidos damas y caballeros a mi mundo de pesadillas, dijo Bellón para quitarse su sombrero y hacer una reverencia como si de una obra se tratara. Déjate de estupideces, diría la chica rubia. La chica se lanzaría a atacar a Bellón, quien solo desaparecería del lugar al igual que los héroes. ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos?, diría la chica viendo a todos lados. ¿Cuál es tu mayor miedo, MNT? Lady, preguntó Bello al oído de la chica. Se daría vuelta rápido solo para verse al espejo, viéndose que ya no tenía su traje de héroe y que ya no estaba en aquel lugar, sino que ahora se encontraba en su casa, para ser preciso en su habitación, viendo cómo está frente al espejo. Tu mayor miedo es envejecer, dejar ser tan bella, dijo Bellón apareciendo atrás de MNT. Lady diciéndose al oído así. MNT Lady vería cómo envejecía lentamente mientras ella gritaba de miedo al perder de su belleza. Mundo real. Se vería como todos los héroes se encontraba gritando y agarrándose la cabeza. Algunos hasta estaban tirados en suelo en pose fetal mientras temblaba. Ah, qué bello es oír los gritos de lamento de las personas. Es la mejor melodía que se pueda oír, dijo Bellón con sus brazos extendidos y viendo hacia el techo con una sonrisa. Ubicación desconocida. Se podría ver cómo Izuku vería todo lo ocurrido desde su habitación en la comodidad de su silla teniendo una sonrisa. Tartarus. Se podría ver cómo afuera de la prisión el aire soplaba con mucha fuerza produciendo grandes oleajes. Adentro de la prisión se podría varios guardias y robots especiales que vigilaban cada celda, pero se podría ver una en especial que están en lo más profundo de la prisión, viéndose como esa celda estaba más vigilada que cualquier otra en el Tartarus, y dentro de esta se encontraba el más grande y temido villano de Japón conocido como All For One, quien con una sonrisa levantaría su mirada que veía suelo para ver hacia el techo y decir, volviendo con Izuku. Izuku se pondría de pie y comenzaría a caminar hacia la salida de su habitación mientras decía, larga vida al, dijo Izuku con una sonrisa, volviendo al Tartarus. Nuevo rey de los demonios, agregó All For One con una sonrisa.